Don Fernando Suárez González fue vicepresidente durante el último año de vida del dictador general Franco, entre 1974 y 1975. Muerto el dictador, dejó de formar parte del gobierno, pero seguía siendo procurador en las Cortes franquistas, y su intervención más recordada se produjo en 1976, en el último pleno de las Cortes franquistas, el llamado Pleno del Harakiri, ya que en él se votaba la reforma política, que si salía adelante significaba disolver las Cortes franquistas para una nueva Cámara que se abrirá al multipartidismo. Después de que hablaran procuradores en contra de la reforma, le tocó a don Fernando Suárez hablar como procurador a favor de la reforma. Todo estaba atado y bien atado, atado con nudo insalvable para esa misérrima oposición que con su resentimiento a cuestas ha recorrido durante 40 años el camino de las cancillerías europeas denunciando el pecado de la paz y del progreso de España, alimentando los viejos y al parecer eternos prejuicios antiespañoles con la sucia leña de la tiranía de Franco. Pero no estaba atado, ni podía estarlo para los de dentro, y ellos sabrán con qué legitimidad, simplemente, impunemente, han desatado el nudo. Piense vuestra señoría como quiera, pero no trate de demostrarnos que para ser leales a Franco haya que impedir en estos momentos que sea el pueblo de España, en el que Franco tanto confió, el que decida su propio destino. Pero hemos pensado siempre, y no desde hace unos meses, que los orígenes dramáticos del actual Estado estaban vocados, desde sus momentos germinales, a alumbrar una situación definitiva de concordia nacional. Una situación en la que no vuelvan a dividirnos las interpretaciones de nuestro pasado, en la que no sea posible que un español llame misérrima oposición a quienes no piensan como él. Disueltas las Cortes franquistas, la UCD, el partido político que formó don Adolfo Suárez González, que a pesar de la coincidencia de apellidos no era pariente cercano de don Fernando Suárez González, no contaron con él para su partido ni le invitaron a formar parte de él. Don Fernando Suárez siempre se preguntó por qué los que habían sido ministros del franquismo no podían estar en UCD y sí podían estar los que habían sido subsecretarios. El caso es que don Fernando Suárez siguió siendo político, ya que se integró en Alianza Popular, como otros exministros del franquismo, y allí tuvo varias sesiones parlamentarias polémicas, pero quizá la más recordada fue el debate de la ley de la reforma universitaria. Decía, señor presidente, que presento hoy ante esta Cámara el proyecto de ley de reforma de la universidad. Se trata, como saben ustedes, de una ley que lleva aguardando desde la aprobación de la Constitución en nuestro país. El proyecto estrella del ministro, señor Maraval, que era la primera gran reforma educativa desde la aprobación de la Constitución española de 1978. Se votó en 1983. Gobernaba el PSOE, partido al que pertenecía el señor Maraval. Las clásicas oposiciones se sustituyen por un sistema de concursos que priman el currículum investigador sobre la capacidad para memorizar programas y manuales. Estas dos opciones sobre el régimen jurídico y la carrera docente han sido elegidas en función del modelo de universidad que se quiere definir. Así, frente a una universidad limitada a reproducir saberes, se diseña en esta ley una universidad que enseña porque investiga, en la que, lógicamente, un profesor solo lo es una vez que ha aprendido a investigar, es decir, una vez que ha realizado satisfactoriamente su tesis doctoral, en la que el profesor accede a la estabilidad fundamentalmente por su capacidad de innovar y, por tanto, de hacer avanzar el conocimiento, y que va encaminado a conseguir unos centros universitarios donde arraiguen el pensamiento libre, la investigación y la exigencia intelectual y profesional. Solo así, la institución universitaria podrá ser un instrumento eficaz de transformación al servicio de la libertad, de la igualdad y del progreso social, un instrumento que haga posible, en suma, una realización más plena de la dignidad de nuestra sociedad y de todos sus ciudadanos. Nada más, muchas gracias. El encargado de oponerse a ella era don Fernando Suárez González, que era partidario de la reforma, pero seguía reivindicando muchas de las cosas que hicieron durante el régimen anterior. Los españoles que aman y valoran la universidad, al margen y por encima de connotaciones ideológicas, yo creo que reprocharán durante mucho tiempo al gobierno socialista haber desaprovechado la ocasión del amplísimo respaldo que tiene esta Cámara para enfrentarse de verdad con la realidad y corregir paciente y delicadamente
las manquedades y desarreglos de la Universidad Española, que ni son siempre producto de la ley anterior, ni se van a arreglar con otra ley parecida. Cuando la memoria del Ministerio dice muy sensatamente que si la Ley General de Educación abrió en 1970 posibilidades de cambio, sucesivas disposiciones legislativas y reglamentarias, muchas de ellas todavía vigentes, las cerraron apresurada y violentamente. Pero la parte más polémica de esa sesión es cuando don Fernando Suárez González acusó de que la ley de reforma universitaria planeaba facilitar el acceso al puesto de catedrático de figuras vinculadas directamente con el gobierno. Consideración aparte merece el hecho de que una vez publicado este proyecto, una vez que el gobierno ha enviado a las Cortes este proyecto, el Ministerio de Educación y Ciencia convoque en el Boletín Oficial del Estado plazas de profesor agregado a concurso de traslado entre profesores agregados. Su señoría sabe como yo que a ese concurso de traslado no van a poder concurrir catedráticos de otras universidades, precisamente porque no son agregados. Y su señoría sabe que los agregados que concurran y obtengan la plaza de Madrid, de Barcelona, las plazas que aquí se anuncian, quedan convertidos por imperio de la ley en catedráticos en evidente y anticonstitucional desconocimiento de los derechos de otros sectores del profesorado. No es un problema de intereses creados. No basta con decir que hay que oponerse a los intereses creados, hay que oponerse también a los intereses que se trata de crear. Y al final, por mucho que la ley se analice desde todo punto de vista, lo que es concreto, lo que es definitivo, lo que sí se precisa perfectamente en la ley, me atrevo a decir que tiene casi nombre y apellidos. Y no voy a citar nombres ni apellidos, porque no quiero, naturalmente, ni mortificar a nadie, ni irritar a nadie. Pero vuestras señorías saben que esta ley produce beneficios concretos, directos, personales a distinguidos y muy importantes miembros de esta Cámara. Y, naturalmente, en el registro de intereses de esta Cámara, que la ley de incompatibilidades está propiciando, debiera ya figurar la absoluta incompatibilidad para enviar proyectos de ley de tan directo y personal beneficio a distinguidos miembros de esta Cámara y a personalidades de la Administración que han tenido protagonismo directísimo en la elaboración de este proyecto. El presidente de la mesa del Congreso, que en aquella sesión era don Leopoldo Torres, le advirtió a don Fernando Suárez que si conocía la existencia de irregularidades tenía que contarlas. Señor Suárez, a la vista de alguna de sus afirmaciones me veo obligado a instarle a que ponga en conocimiento de la mesa del Congreso cualquier hecho que pudiera ir en desdoro de la Cámara o de cualquiera de sus miembros. Muchas gracias. El encargado de dar la réplica fue el diputado del PSOE, señor Lazo. Usted ha hecho una misteriosa observación que yo espero que luego explique y concrete, porque hasta ahora era bastante corriente tirar la piedra y esconder la mano, pero por primera vez usted introduce un nuevo método, tirar la piedra y esconder el blanco. Vamos a ver de qué se trata. Y por supuesto, cuando no se tienen argumentos racionales, se procura desviar la atención a base de consideraciones abstractas, a base de consideraciones metafísicas, a lo mejor muy interesante, pero desde luego mucho más propia de un ensayo o de una conferencia erudita que no de un debate político. Pero en su réplica, don Fernando Suárez no quiso indagar en el tema de los nombres. Repito una cosa que ya dije cuando se aprobó la Ley de Educación. Hablaremos dentro de 10 años, señorías. Entonces, naturalmente, el sistema político era distinto, como bien se sabe, y no había posibilidad de responsabilidades futuras. Ese era uno de los más graves vicios del sistema, y siempre lo dijimos. Don Fernando Suárez se refería directamente a 3 personas que estaban en la situación que describía la ley y que les permitiría acceder prácticamente directamente al puesto de catedrático. Eran don Gregorio Pérez Barba, que era presidente del Congreso, aunque no estaba presente en aquella sesión, don Javier Solana, que era ministro de Cultura, y don Emilio Lamo de Espinosa, que era director de organización universitaria en el Ministerio de Cultura.
Los tres, por tanto, ocupaban cargos en el PSOE. En este momento, vais a estar aquí, en el gobierno o en la oposición, durante mucho tiempo. Es de esperar. Y vais a responder. Y no vale ya el decir, se acabó aquel ministro y aquí quedan los problemas. Esta es una ley del gobierno socialista y del Partido Socialista y hablaremos del resultado que produzca, naturalmente, cuando hayan transcurrido unos años. Nada más. La culpa es, y hay que decirlo, de los gobiernos franquistas que durante 40 años han permitido esa degradación. Usted nos dice, he creído entender, que denunciaba en aquellos tiempos la actitud de esos gobiernos. Cuando se denuncia una cosa tan grave, lo que hay que hacer es marcharse, irse y dimitir. Hablaremos dentro de 10 años, señor Suárez. Por supuesto, ya veremos qué ha ocurrido dentro de 10 años. A lo mejor resulta que en todos los claustros, en los patios de las universidades españolas, hay un monumento levantado el actual ministro de Educación. Muchas gracias. Creo que no es el caso de que haya monumentos hacia el ministro señor Maragall por la LRU, pero hay muchas figuras que sí consideran que fue una ley que aportó grandes cosas para la modernización y la democratización del sistema universitario, aunque hay quien piensa todo lo contrario. Cuando se cumplieron 20 años de la aprobación de la ley de la reforma universitaria, una de las tribunas que se escribió a favor de la misma fue la que publicó en El País don Gregorio Peces Barba, que para ese momento ya era catedrático y rector de la Universidad Carlos III.